Samuel Joshua, ¿verdad? Tenía un comentario. Pues nada más era lo que bueno, el último comentario que le hice de que si tenía que ver esa longitud de onda con la energía de los electrones en el TEM y el MEP, y bueno, me estaba contando pues de eso y de más detalles de la resolución. Exactamente, ¿verdad? Tiene que ver con el método de funcionamiento, que es parte de un todo, ¿verdad? De tal manera que podemos ver cositas cada vez más localizadas, pero con mucha mayor resolución en el TEM, en el MET. A veces digo TEM porque pues la mala costumbre del inglés, ¿verdad? Pero es igual que MET, microscopio electrónico de transmisión. Estábamos aquí en la resolución teórica con la longitud de onda, ¿verdad? Y al respecto, tengo por aquí una presentación de lo que es la energía contra la longitud de onda, ¿verdad? En los electrones. Hay una persona que dice aquí Fer que entró un poquito tarde. Esta es Fernando Monsalvo para ponerle asistencia. Sí, profesor, por favor. Ok. Muy bien. Y Lara Zavala Emanuel se conectó. No, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí todos ven mi presentación, longitud de onda contra energía de electrones. Sí. Entonces, desde los 20 en el siglo pasado, de Brooklyn nos mostró que se puede tratar al electrón como una onda y como una partícula. Y para la onda, esta relación para cuántas de luz deberían ser vano. Postuló que el momentum pues sería relacionado, ¿verdad?, a la definición normal, pero también a la definición con un vector de onda. La magnitud del vector de onda se puede escribir como 1 entre la longitud de onda. Si hacemos las sustituciones correspondientes, entonces quedaría que lambda es igual a h, esa constante, entre p. Todo desde un punto de vista relativístico, ¿verdad? Por supuesto, ustedes no conocen ecuación 2.12 y ecuación 2.11. Entonces, pues, del Reimer, del libro que casi siempre veo y creo que les recomendé en la literatura, pues ahí está la definición completa, ¿verdad?, relativística, cuando la energía es cercana a aquella de la luz, ¿verdad? Entonces, el momento está dado aquí por esta relación, la velocidad por esta otra, y la longitud de onda, utilizando esta corrección relativística, nos quedaría h entre todo esto, pero aquí está la energía, ¿verdad? Entonces, copiando eso, pues nos quedaría, y haciendo sustituyendo las constantes correspondientes, ¿verdad? Esto, hc entre 2e es 0 más e al cuadrado, ya nos quedaría. Como esto aquí se cambió, en lugar de e, pues le pusieron u, energía del electrón, y lambda, ¿verdad? Aquí ya está con constantes y todo, ¿verdad? La energía del electrón es esta.
Entonces, esta es una de las relaciones que les pedía, si yo me acuerdo, hace mucho como tarea, pero que pues vienen ahora al caso, ¿verdad? La definición de la longitud de onda en función de la energía del electrón. A mayor energía del electrón, menor longitud de onda, ¿no? Tal y como habíamos estado practicando. ¿Alguna duda en este desarrollo? Algo que fue poco claro. No, profesor. No. Entonces, en el microscopio de barrido usamos un voltaje de 1 entre 5, ¿verdad? De 1 a 50 kilovolts. Aceleran los electrones con una determinada energía cinética en electronvolts, ¿verdad? Un electronvolt es una cantidad pequeñita que está definida ahí. Por supuesto, hay consecuencias. La masa aumenta, ¿verdad? Por la aceleración que se da, ¿verdad? Podemos ahí despejar de la masa la velocidad, y así es como se encuentra con qué velocidad y con qué momento va el electrón, que es lo que necesitamos para calcular finalmente la longitud de onda, ¿verdad? Con la velocidad y el momento, pues podemos calcular la longitud de onda, que es como finalmente lo teníamos por acá, ¿verdad? O en la ecuación. Esta chiquita que a lo mejor no ven todos, pero que es equivalente a esta otra, ¿verdad? En el microscopio de transmisión necesitamos una mayor resolución, necesitamos disminuir lambda, por lo cual se usa una energía del electrón de entre 80 y 300 kilovoltios. En el microscopio de barrido se necesita mucho menos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Entonces creo que es momento para regresar a hablar ya en sí del microscopio de transmisión, ¿verdad? ¿Por qué queremos usar microscopía de transmisión? Es el único método que tiene la habilidad para obtener detalles morfológicos, ¿verdad? Así como cristalográficos, la estructura atómica y la composición química a escala nanométrica. ¿Qué es eso de detalles morfológicos? Tamaño de cristal, límites de grano, interfaces, distribución de fases, efectos. Todo eso lo podemos englobar en detalles morfológicos y el TEM nos lo puede proporcionar. También nos puede ayudar con la cristalografía. ¿Qué quiere decir eso? Con la estructura cristalina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? La estructura atómica, cómo están los átomos distribuidos, y la composición química, todo a escalas muy finas. Por supuesto, con esto nosotros podemos deducir detalles de ligaduras y de coordinación química. Es una técnica muy versátil. Por supuesto, les estoy describiendo en palabras aquí lo que está escrito. Hay algunos chicos que luego me critican porque leo los acetatos, pero no toman en cuenta, yo digo que yo los hice y es lo que yo les quiero decir, y para que ustedes tengan una referencia, no nada más mis palabras, pues es que las pongo.
Pienso que así se entiende mejor. Entonces, ¿alguna pregunta que nos puede dar el tema? Tiene ciertas ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Muestras delgadas y es un aparato complicado, pero vale la pena aprender. ¿A alguien de ustedes les gusta manejar coches? ¿Creen que son más cómodos que el micro? Sí. ¿Y es fácil manejar un coche? No tanto, ¿verdad? Al principio hasta le da uno miedo, ¿no? Pues el TEN es un poco más difícil de manejar que un coche, pero también nos permite obtener muchas cosas, como las que aquí se marcan, ¿verdad? Entonces aquí lo que pretendo hacer es una introducción, hablar de cómo trabaja, cuál es la resolución que podemos alcanzar y qué podemos hacer con el microscopio de transmisión. Como decía, podemos obtener imágenes, pero también podemos obtener difracción. ¿Qué es la difracción? La dispersión en fase de los electrones o de las ondas. Podemos hacer todo esto y lo vamos a estar viendo rápidamente, ¿verdad? Podemos hacer imágenes a partir de la difracción y le vamos a llamar a eso contraste por difracción. Podemos hacer imágenes a través de diferencias de fase de las ondas o por interferencia y a eso le vamos a llamar contraste de fase. Como decía, podemos hacer difracción, pero podemos hacer difracción por varios métodos. Seleccionando físicamente con una apertura el área y le vamos a llamar a eso difracción de área selecta. O también podemos hacer converger el haz y a partir de ahí obtener difracción. Y si lo hacemos así, le llamamos difracción de haz convergente. Si estamos teniendo electrones, como en el caso de la microscopía de barrido, pues igualmente podemos medir la composición. Entonces, el microscopio de barrido de transmisión puede hacer todo esto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No entendí muy bien qué es esto de Diffraction Selected Area Electron Diffraction, el SAE. Ahí colocamos una apertura. Una apertura quiere decir un agujerito en una placa metálica para seleccionar un área. En esa área van a llegar los electrones y de ahí vamos a obtener difracción. ¿Me explico? Vamos a poder seleccionar el área de donde queramos la difracción con una apertura física, con un hoyito que va a limitar que la difracción no venga de todos lados, nada más de esa área donde queremos. Y a eso le vamos a llamar difracción de área selecta. Y la difracción con haz convergente, entonces es como Hacemos en un converger el diáfano. haz en un punto o en un circulito tan pequeño como sea posible y de ahí obtenemos la difracción. Son diferentes, ¿verdad? Ok, ok. En el primer caso, la iluminación es paralela y nada más seleccionamos una área, ¿verdad? En el segundo, la iluminación es convergente. ¿Qué quiere decir paralela? Pues que viene el astro sin ningún cambio, sin ninguna convergencia, ¿verdad? ¿Me explico? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, todo esto podemos hacer en el microscopio de transmisión. Aquí está el microscopio de transmisión. ¿Qué creen? Pues tiene lo mismo que el microscopio de barrido al principio, en lo que le llamamos columna, ¿verdad? Aquí está
la fuente de electrones o el cañón. Luego siguen las lentes condensadoras. En el microscopio de barrido veíamos que había una lente que le decíamos objetiva y que ya enfocaba el haz contra la muestra. Aquí la lente objetiva va a formar la imagen, es la más importante. ¿Dónde va la muestra? En medio de la lente objetiva. Aquí está la lente objetiva y en medio está la muestra. ¿Qué es la muestra? Unos cuantos polvitos depositados sobre la rejilla o una muestra sólida, adelgazada, a espesores muy finos. Eso es la muestra. Polvitos sobre una rejilla o una muestra sólida muy delgadita, metida aquí en la lente objetiva. Y a partir de ahí, después de la lente objetiva, viene lo nuevo. Esto debería ser conocido para cuando vimos microscopía de barrido. Lo nuevo es todo este sistema de lentes, que son las lentes de magnificación. ¿Cuál forma la imagen? La lente objetiva. Y a partir de ahí se tienen lentes de magnificación a las cuales le llamamos intermedias y a las cuales le llamamos proyectoras, pero todas tienen la función de magnificar la imagen que forma la lente objetiva. ¿Se acuerdan que hablábamos aquí que se puede hacer difracción de área selecta? Selected Area Electron Diffraction. Y que hablábamos de que metíamos un agujerito o una apertura. Pues aquí va la apertura, ¿verdad? Para seleccionar el área. Ahí mero. ¿Dónde la seleccionamos? En alguna parte de la lente objetiva donde se forma la imagen. Lo demás es pues un monitor para observar la imagen, ¿verdad? También se puede ver aquí en la pantalla, pero ya casi nadie la ve, ya casi todo el mundo se va a sus monitores. Es una pantalla fluorescente donde hay menos resolución para nuestros ojos y acá en las pantallas normalmente hay una mejor resolución. ¿Cuál es el gran problema de estos equipos? Que valen casi 4 o 5 millones de dólares. ¿Verdad? ¿Alguna duda cómo están construidos los microscopios? Abuelo de pájaro. Entonces ahí donde dice columna es donde iría la muestra, ¿no? Aquí van todas las lentes en la columna, ¿no? Y la muestra se inserta en el espacio donde está la lente objetiva. Es un portamuestras que entra, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Ahora lo que vemos aquí es una proyección, ¿verdad? Aquí está la muestra, los electrones pasan a través de ella. Y aquí vemos lo que pasó de los electrones y lo que se proyectó, ¿no? Por eso decimos que la analogía más cercana para esto es como cuando estamos viendo algo en un proyector. En un proyector, cuando vemos algo, aquí está lo que se va a proyectar. Aquí está la fuente de luz que condensa. Como cuando estamos en clase presencial y el profesor usa un proyector para pasar esto. Aquí vemos todo esto y nosotros estamos aquí sentados, ¿ya? En el microscopio es igual. Aquí entra la muestra a la lente objetiva. Después de la lente condensadora no necesariamente se enfoca. Puede ser un haz paralelo. La lente objetiva forma la imagen y con ayuda de las otras lentes la proyecta, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es una proyección parecido a cómo vemos un acetato, ¿verdad? O una proyección normal de una presentación.
¿sí? No estamos viendo en 3D, no estamos viendo otra cosa más lo que se proyecta, lo que pasa a través de la muestra. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profesor, creo que ya lo dijo, pero ¿de qué orden tendría que ser el grosor del espécimen? Tiene que ser de nanómetros idealmente, menor a 100 nanómetros siempre. El espesor, si quieres poner muestras sólidas. Y para eso hay aparatitos que te ayudan a hacer las muestras. No siempre sale a la primera, sobre todo si va uno empezando, pero con el tiempo se agarra mucha práctica. Y van saliendo, pues, las muestras, ¿no? Si las muestras son conductoras, se puede hacer electropulido. Si las muestras son semiconductoras, se tiene que hacer otras técnicas, como desgaste por iones, ¿verdad? Hay aparatitos ya listos para eso. Y como decía, poco a poco se va agarrando mucha práctica. Ujú. Ok. Esta es una mejor comparación. Si el microscopio óptico transmite la luz desde este foquito hacia abajo y nos lleva al ocular y atraviesa la muestra, es muy parecido a la que hace el microscopio de transmisión. Vean ustedes, aquí está la muestra, haz paralelo, ¿verdad? Atraviesa la muestra, aquí se forma la imagen en la lente objetiva y aquí se proyecta o se amplifica, ¿verdad? Y aquí es lo que estamos viendo. Quizás no lo veamos en la pantalla y lo veamos a través de un monitor, pero el resultado es mismo. Ahí está cómo se forma la imagen en un microscopio de transmisión. ¿Dudas, colegas? Todo esto tiene que trabajar en vacío. ¿Por qué? Pues porque sí se evitan interacciones con la muestra. Además, en un microscopio de transmisión necesitamos que el filamento sea mucho mejor, ¿verdad? Que mantenga la longitud de onda tan precisa como sea posible, ¿verdad? Por lo tanto, pues los vacíos son muy altos, ¿verdad? Si en el microscopio de barrida necesitábamos 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, aquí nos vamos a 10 a la menos 7, 10 a la menos 9 para ciertos filamentos, ¿no? En el área de la muestra quizás no sea tan bueno, pero es reducido, ¿verdad? Acá arriba tiene que ser muy alto para preservar la vida del filamento, ¿verdad? Acá arriba tiene que estar muy controlado. Y aquí más o menos se ve otra vez la construcción de la columna y dónde va la muestra. En un portamuestras que pueden ver tiene un mango y tiene después una varilla alargada en donde se colocan las muestras delgaditas o rejillas con fuego. Los filamentos son muy parecidos a aquellos que se usan en microscopía de barrida. Un monocristal de hexaboruro de lantano aquí conectado a la corriente con este alambrito que se calienta, ¿verdad? Y aquí el monocristal que va a emitir los electrones, ¿no? Aquí se ve más en perspectiva ya dentro del aparatito y aquí se ve más con mayor resolución, ¿verdad? Como es el cristal simple de hexaboruro de lantano y cómo va pasando a ya ser parte, componente del cañón. Hay varios tipos, como decíamos, un filamento de tungsteno, de hexaboruro de lantano o de emisión de campo. Todos ellos con diferentes tamaños
el tungsteno es el más grande, el piquito de donde sale el haz, ¿verdad? Del hexauro de lantano es más pequeño, y cuando es un filamento de emisión de campo, normalmente el puntito de donde salen los electrones es mucho más pequeño. ¿Para qué? Para tener una fuente puntual con electrones de la misma longitud de onda y de la misma energía y características. Porque si no, pues se puede dar lugar a aberraciones, ¿verdad? Ahí están las lentes. La lente condensadora que enfoca el haz fuertemente, ¿verdad? Son su misión, ¿verdad? Luego viene la lente objetiva. Aquí entra la muestra. Ven, aquí está el portamuestras. Aquí va a entrar la muestra. Y aquí se forma la imagen. Esta es la lente más importante porque si se forma con una resolución baja ahí, pues las otras lentes de amplificación no van a ser capaces de mejorar la resolución. Por eso es que es la lente más importante, porque ahí se determina con qué resolución se forma la imagen. A continuación siguen entonces las lentes proyectoras o de magnificación. Todas ellas trabajan bajo el principio de las lentes electromagnéticas, ¿verdad? Donde se hace pasar una corriente para formar un campo electromagnético o magnético, con el fin de manipular los electrones. Hablábamos de que tiene que tener una parte heterogénea el campo, de otra manera no nos sirve, y ya el funcionamiento con las líneas de campo y todo eso para enfocar, pues lo vimos, ¿eh? Sí. Otra vez las lentes condensadoras, la lente objetiva, donde se forma la imagen. Aquí entra el portamuestras para formar la imagen. Vean ustedes cómo se enfoca el haz hacia la muestra, se forma la imagen y se proyecta con una amplificación alta. Aquí está el diagrama, cómo van saliendo de la primera lente condensadora, de la segunda lente condensadora, cómo entran a la lente objetiva que está separada en dos, con la muestra aquí en medio, y cómo aquí se van formando. Ups, aquí es donde está lo que hace rato hablábamos, la apertura para seleccionar un área para difracción. De tal manera que si muevo la apertura, puedo bloquear o dejar pasar todos los electrones, pero aquí vean ustedes cómo se enfocan, ahí cruzan. Si yo obtengo la imagen de acá y la proyecto, pues tengo la imagen en la pantalla, ¿verdad? Pero si de repente, en lugar de enfocar la imagen, enfoco el plano focal trasero de la lente objetiva, lo que tengo acá en la imagen, en el monitor, es un patrón de difracción. Un patrón de difracción, porque ahí convergen los haces transmitidos y los haces difractados, que atraviesan la muestra, que son difractados como resultado de que la muestra esté ahí. Si la muestra es cristalina, va a producir todos estos efectos de difracción que van a converger en el plano focal trasero de la lente objetiva. Ahí me da oportunidad de obtener imágenes de un tipo. Si selecciono la del medio, es un tipo de imagen. Si selecciono un haz difractado, es otro tipo de imagen. Si completamente veo todo, pues veo el patrón de difracción. En una muestra cristalina, entonces, en el plano focal trasero puedo seleccionar si veo imágenes o si veo el patrón de difracción. Y desde el punto de vista de imágenes, puedo seleccionar el haz transmitido y tengo una imagen, o alguno de los haces difractados y tengo otras imágenes. Esa es la versatilidad del microscopio de transmisión, difracción
y varios tipos de imágenes. ¿Qué pasa si dejo pasar todos los haces difractados y transmitidos? Pues que van a interferir entre ellos y la imagen final pues va a ser una imagen de interferencia. Tercer tipo de imagen, ¿verdad? Una con haz transmitido, le vamos a llamar campo claro. Otra con haces difractados, le vamos a llamar campo oscuro. Y otra combinando todo y con interferencia, que sería lo que llamamos alta resolución. De aquí, del esquema de rayos, podemos ver ya todo eso. El asunto es nada más qué queremos ver, cómo controlamos el microscopio para ver el haz transmitido, el haz difractado, o todos ellos conjuntos. O qué podemos hacer para ver la imagen del patrón de difracción. ¿Preguntas, dudas hasta aquí, colegas? Entonces, para seleccionar el campo claro, campo oscuro o alta resolución, ¿todo depende de la apertura? ¿O cómo se selecciona? Depende de cómo coloco la apertura, ¿verdad? O que si no uso apertura, ¿verdad? Y la corriente que va a través de las lentes amplificadoras. ¿Por qué? Porque estas son las que me van a seleccionar cuál va a ser mi imagen para proyectar en la pantalla, ¿verdad? ¿Por qué la corriente? Pues porque con eso varío la distancia focal de la lente, ¿no? Claro, en el microscopio pues la apachurro un control o otro, pero lo que está pasando es que estoy seleccionando diferentes corrientes, diferentes distancias focales de las lentes que magnifican la imagen, ¿verdad? Ok. ¿Me explico? Ya vimos esto de las aberraciones. Pues aquí también. Sí lo vimos, ¿no? Sí. La aberración cromática ocurre cuando la longitud de onda o la energía son diferentes, de manera que, pues, la longitud de onda roja y la longitud de onda azul no se enfocan en el mismo punto. Y para hacer la imagen, pues necesitamos definir un disco de menor confusión. Un punto se convierte en un disco y se pierde resolución. Esa es la aberración cromática. La aberración esférica. Si los electrones pasan lejos del eje óptico, se enfocan en un punto. Si pasan cerca, se enfocan en otro. Igual, un punto del objeto se convierte en un disco de la imagen y se pierde resolución. Todas estas aberraciones están definidas, son una constante, y por ejemplo aquí CS lambda cúbica, ¿no? CS es el coeficiente de la aberración característico de cada elemento. También el caso de la cromática, ¿no? Pero como ya lo hemos visto un par de veces, pues no siempre lo repito. Entonces, todo esto, formación de imágenes, funcionamiento del microscopio, lentes. ¿Alguna pregunta, alguna duda, colegas? Antes mencionó que no necesariamente se tiene que enfocar el haz antes de llegar a la muestra, pero, o sea, ¿qué diferencias hay si se hace o no? Es nada más el área donde estás produciendo los efectos. Es mejor usarlo extendido y no enfocado, porque entonces el área que tú estás difractando y observando es mayor, ¿verdad? Si quieres hacer imágenes de campo claro, no quieres hacer imágenes con un puntito brillante y nada alrededor, ¿verdad? Entonces tienes que expandir el haz y la iluminación se hace más paralela. No como en el microscopio de barrido, que no hay ese control, ¿verdad? Siempre se enfoca y siempre es el mismo mecanismo. En nuestro caso de microscopía de transmisión, lo puedes enfocar o lo puedes hacer paralelo para, como aquí, para poder observar un área más grande. Si lo enfocas, pues nada más ves un puntito brillante.
Ujú. Todos los efectos se centran ahí. Ok, entonces esto de enfocar el haz antes es más que nada como para estas caracterizaciones que mencionaba de área específica, o bueno, de difracción de área específica y así. En todos los casos hablas puedes enfocarlo y entonces ves tu patrón de difracción brillante, ¿verdad? Con puntitos, como vamos a ver en un ratito. Pero ya cuando vas a observar las cosas, pues lo puedes expandir y ver un área grande. Pero ya la limitación dada físicamente por la apertura, pues está realizada, ¿verdad? Ok. Entonces, en el microscopio de barrido, teníamos un haz incidente y recolectábamos electrones secundarios, electrones retrodispersados y también rayos X, ¿verdad? En el microscopio de transmisión, pues en principio también pasa esto, pero la muestra es delgadita, ¿verdad? Y se tienen electrones transmitidos, electrones dispersados y electrones elásticamente dispersados, inelásticamente dispersados. ¿Qué quiere decir eso? Que pierden energía, ¿verdad? Pero pierden energía en cantidades muy cuantificables. Da lugar a toda una técnica que no vamos a ver en esta clase, pero se llama pérdida de energía. EELS, Electron Energy Loss Spectroscopy. Espectroscopías por pérdida de energía. También es una técnica de caracterización química muy importante porque estas pérdidas dependen del tipo de átomo. Lo que vamos a estar viendo aquí son los que se dispersan elásticamente, ¿verdad? Que dan lugar a difracción, a imágenes de campo oscuro o campo claro, y también a imágenes de alta resolución. ¿Cuáles son las de campo claro? Aquellas que usan solo el haz transmitido, pero que no pierden energía. ¿Cuáles son las de campo oscuro? Aquellas que se dispersan elásticamente, en otras palabras, se difractan. Campo oscuro, si usamos una difractada, estamos viendo campo oscuro. Si usamos todas estas, pero todas elásticamente dispersadas, vamos a tener una interferencia y a eso le llamamos alta resolución. Todos han visto qué pasa cuando la luz atraviesa una rejilla, ¿verdad? ¿Cierto? Forma un patrón de difracción. Hay una interferencia y nos queda menos de un minuto, pero en cuanto regresemos, dibujamos qué pasa cuando la luz pasa a través de una rejilla. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando los electrones pasan a través de un material cristalino, pasan a través de múltiples rejillas, una rejilla tras otra, ¿verdad? Es